Vamos a comenzar entonces con la segunda clase de derivadas, en donde vamos a empezar a trabajar con las reglas de derivación y la regla de la cadena, ¿sí? Que se usa para derivar funciones compuestas. Así que bueno, ahora para empezar vamos a hacer un repaso breve de la teoría de cuáles son las reglas de derivación y vamos a proceder a trabajar en algunos ejercicios que yo elegí similares a los del práctico, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar en el práctico, tengan para practicar, digamos. Acá en derivadas es muy importante que ustedes hagan muchos ejercicios, deriven muchos, ¿sí? Después solito va a salir. Es mucha práctica lo que necesitan, ¿sí? Bueno, como les comentaba entonces, acá están las reglas más importantes que vamos a usar de derivación, ¿sí? Vamos por la primera que les puse acá. La derivada de una constante, o sea, cuando me refiero a una constante es un número solito, ¿sí? La derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. ¿Sí? Después tenemos la derivada de la variable x solita respecto de x, eso vale 1, ¿sí? Luego tenemos la regla de la potencia, que si nosotros tenemos que derivar respecto de la variable x, esta notación que ustedes ven acá es derivada respecto de x de esta función, ¿sí? Bueno, la derivada respecto de x a la n, la regla de la potencia, el n baja a multiplicarse y a la potencia le resto 1. ¿Sí? Así derivamos una potencia. Luego tenemos derivada respecto de x, la cuarta que puse acá, de una constante por una función, es lo mismo que escribir la constante y multiplicarlo por la derivada de la función, ¿sí? Si yo tengo la derivada respecto de x de una suma o resta de funciones, eso es lo mismo que la suma o resta de derivadas, ¿sí? Chicos, acá, esta notación, derivada respecto de x, de la función f, es lo mismo que decir f' de x, ¿sí? Son diferentes notaciones que ya a medida que vamos avanzando en el práctico, les voy a ir resaltando eso. Bien, chicos, sí, esto ustedes ya lo vieron en la teoría, pero es un repaso para que vamos a los ejercicios, ¿sí? O sea, lo vemos rapidito. Ustedes en la teoría vieron las demostraciones, ¿sí? O sea, para llegar a obtener estas reglas, ustedes tienen que aplicar la definición, ¿sí? Pero bueno, le vamos a dar así una vista rápida para que pasemos a los ejercicios. Tenemos derivada respecto de x de un producto de funciones, es la derivada del primero por segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? La de un cociente de funciones va a ser la derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo eso va dividido el denominador al cuadrado, ¿sí? Otra regla que vamos a usar es la derivada de la exponencial e a la x, que es la misma exponencial e a la x, ¿sí? Luego tenemos derivada respecto de x de a la x, o sea, cuando decimos a la x me refiero a cualquier base elevado a la x, y a eso lo vamos a expresar como el logaritmo natural de la base por a la x, o sea, esa sería la derivada. Derivada del logaritmo es 1 sobre x, derivada del logaritmo en otra base, o sea, esta es derivada del logaritmo natural. Derivada del logaritmo en base a de x va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por x, ¿sí? Luego tenemos la de las trigonométricas, que también la vamos a usar mucho ahora. Derivada del seno es coseno, la del coseno es menos seno, la de la tangente secante cuadrado, la de la cotangente es menos cosecante cuadrado, la de la secante es secante por tangente, y la de la cosecante es menos cosecante por cotangente, ¿sí? Bueno, estas son las reglas que vamos a usar en el ejercicio que vamos a ver ahora, que es este. Si se fijan, chicos, son todos muy parecidos a los del práctico, pero no son los mismos, porque yo quiero que ustedes practiquen mucho la derivación, ¿sí? Así que vamos a trabajar en el apartado A, lo vamos a ver en la pizarra. A ver, chicos, se pide derivar esta función respecto de x. Bien, antes que nada yo les voy a recordar un poquito las notaciones. Nosotros sabemos que y' es la derivada de esto respecto de x. Esa es una notación.
La otra es derivada de y respecto de x. Esas dos notaciones podríamos usar acá, ¿sí? Entonces vamos a usar la primera y voy a derivar. Fíjense acá que tenemos suma de términos, ¿sí? O sea, yo tengo acá la suma de términos, de modo que la derivada de estas sumas o restas van a ser las sumas o restas de las derivadas, ¿sí? O sea que yo lo que tengo que hacer es derivar cada término y ponerlo ya sea que esté sumando o restando. Esos pasos los vamos a ir salteando, pero eso es lo que estoy aplicando, ¿sí? La derivada de una suma o de una resta. Entonces vamos acá, tenemos y' va a ser igual a la derivada de una constante sola, ¿cuánto sería, chicos? 0. 0. Sí, o sea que acá no pongo nada. Acá tengo derivada, o vamos a poner todo, ¿sí? Para que se vayan viendo. Derivada de 5 por x. ¿Cuánto va a ser eso, chicos? 5. 5. Pongo la constante por la derivada de x solito, que es 1, ¿sí? Menos la derivada de x cuadrado, ¿qué regla van a aplicar ahí? 2x. 2x. 2x, ¿sí? Aplico la regla de la potencia, bajo el 2 a multiplicarse y a la potencia le resto 1. Me queda esto, ¿sí? Bueno, acá hacemos lo mismo, baja el 3 a multiplicar y a la potencia cubo le resto 1, o sea que me va a quedar al cuadrado, ¿sí? Hacemos lo mismo acá, más 20x al cubo, ¿sí? Baja el 4 a multiplicar al 5 y al 4 le resto 1. Más 18x a la quinta. De modo que esto que está acá es la derivada de la función que se presenta, ¿sí? La que se pidió. Tenemos que derivar esta función. En este caso, fíjense que no es una polinomial a diferencia de la anterior. Lo que yo voy a hacer es acomodarla, ¿sí? A esto que está acá como un cociente, fíjense que yo al x al cubo lo puedo expresar como x a la menos 3 y subirlo para arriba, ¿sí? Si yo le pongo potencia negativa, lo puedo invertir. De modo que, ¿cómo me quedaría esta función? Me va a quedar menos x a la menos 3, ¿sí? Más tangente de x, más tangente de x, más 2x al cubo. Una vez que le he acomodado, ahora sí me voy a derivar, ¿sí? Me voy a derivar, tenemos y' va a ser igual a. Derivamos este término, fíjense, tengo el menos acá, el menos 1, que es una constante, por la derivada de la función. Bajo el menos 3 a multiplicar al menos 1, y nos va a quedar x a la menos 3 menos 1, les queda la menos 4. 3, perdón. El menos 3 baja a multiplicar al menos 1, me queda 3 acá, ¿sí? Por x a la potencia menos 3 le resto 1, me va a quedar menos 3 menos 1, que es menos 4, ¿sí? Entonces, esta sería la derivada de este término. Más la derivada de la tangente de x. ¿Cuánto sería la derivada de la tangente? Secante al... Secante cuadrado. Secante al cuadrado de x. ¿Sí? A esa ya se la tienen que saber directamente y la aplican, ¿sí? Más la derivada de 2x al cubo, que va a ser 6x. ¿Sí? Al cuadrado. 6, bien, sí, sí. 6x al cuadrado. Bajo el 3 a multiplicar y a la potencia 3 le resto 1. ¿Sí? Tenemos entonces esta función, tengo que derivar, ¿sí? Me voy a aplicar entonces, derivo y prima. La derivada de 3 a la x, chicos, derivada de una exponencial con base distinta a e, ¿cómo sería? Un logaritmo de 3. Logaritmo Natural de 3. Por 3 a la x. por 3 a la x, ¿sí? O sea, ponen el 3 a la x y lo multiplican por el logaritmo natural de la base, ¿sí? Así sería la regla de derivación. Más tenemos una constante, que la pongo a la constante, por la derivada de la función coseno. ¿Cuál sería la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno de x. ¿Bien? Entonces, acomodo
nos queda que y' va a ser igual al logaritmo natural de 3 por 3 a la x menos 2 seno de x. Y esta sería la derivada. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Tenemos entonces esta función, tengo que derivar. Tenemos que y es igual a 2 a la x menos 3 por e a la x menos 2 sobre x a la 14, ¿sí? En este caso yo les recomiendo que primero acomoden, reescriban la expresión. Si yo la acomodo me va a quedar 2 a la x, ¿sí? 2 a la x menos 3 por e a la x menos 2 por x a la menos 14. ¿Sí? Ahora sí me voy a derivar. Una vez que le he acomodado me voy a derivar. Me va a quedar y' igual a la derivada de 2 a la x, que es igual al logaritmo natural de 2, por 2 a la x. ¿Sí? Menos 3, pongo la constante, la escribo, ¿sí? Menos 3 por la derivada de e a la x, que sería e a la x, ¿sí? Y acá me voy a aplicar la regla de la potencia. El menos 14 baja a multiplicarse, les va a quedar más 28 por x elevado a la menos 15, ¿sí? El menos 14 baja a multiplicar al menos 2, me queda 28. Por x elevado al menos 14 le resto 1, les queda menos 15. De modo que esta va a ser la derivada de esta función. Bueno chicos, veamos acá juntos. Tenemos que derivar esta función, ¿sí? Vamos a derivar, así como está. Y' va a ser igual a, tenemos 3pi por x elevado a la 2 tercios, ¿sí? Bueno, acá voy a aplicar, primero tengo constante por función. A la constante la escribo como está, ¿sí? Ahora me voy a derivar la función x a la 2 tercios. Fíjense que tengo potencia 2 tercios, entonces aplico la regla de la potencia, ¿sí? El 2 tercios baja a multiplicarse por x elevado a la 2 tercios menos 1. O sea, al 2 tercios le resto 1, les va a quedar a la menos 1 tercio. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la derivada de este término. Ahora me voy a derivar. La derivada de la raíz de pi, chicos, ¿cuánto es? 0. 0, ¿sí? La raíz de pi es una constante, o sea que la derivada va a ser 0. Ponemos 0, más 0, menos, bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense que tenemos un cociente, ¿sí? Entonces yo voy a tener que aplicar la regla del cociente. Ponemos derivada del numerador, bueno, voy a poner el cociente, ¿sí? Arriba va a ir la derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada del numerador, chicos? La de 2, ¿sí? ¿Perdón? Menos 3, ¿sí? La de 2 es 0 y la de menos 3x es menos 3. Entonces, la derivada del numerador va a ser menos 3 por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar. Acá, acuérdense de poner los paréntesis porque les va a cambiar el resultado, ¿sí? Numerador sin derivar por la derivada del denominador. El denominador es x al cubo, o sea, la derivada va a ser 3 por x cuadrado. Y todo esto va a ir dividido el denominador al cuadrado, o sea, x al cubo y a su vez al cuadrado, eso sería x a la sexta. Bueno, ahora lo vamos a acomodar un poquito, ¿sí? Tenemos acá que y' va a ser igual a, este 3 se me va con este, me va a quedar 2pi por x a la, 2pi por x a la menos 1 tercio. Más el 0, no lo pongo, tenemos acá menos, bueno, arriba tenemos menos 3x al cubo, acá hago distributiva y les queda menos 2, perdón, menos 2 por 3 les queda menos 6x al cuadrado, después tenemos menos por menos les queda más, 3 por 3, 9x al cubo. Todo esto va dividido x a la sexta, ¿sí? Bueno, podemos seguir acomodando porque yo puedo juntar estos dos, ¿sí?
Y nos va a quedar que y' va a ser igual a 2pi por x a la menos 1/3 menos, acá tenemos 6x al cubo menos 6x cuadrado. Todo esto dividido x a la sexta. ¿Sí? Y fíjense que a esto yo lo puedo expresar, lo puedo dividir como la suma de dos términos, ¿sí? Acá nos va a quedar que va a ser igual a 2pi por x a la menos 1/3 menos, tenemos 6x al cubo sobre x a la sexta, les va a quedar menos 6 sobre x cuadrado. Y acá tenemos más 6x cuadrado sobre x a la sexta, les queda 6 sobre x a la cuarta. Y lo dejan ahí. Vamos a trabajar en la pizarra, ¿sí? Con esta función. Bueno, tenemos que derivar esta función que es y igual a 2 logaritmo natural de x más más el logaritmo en base 2 de x más x al cubo por seno de x, ¿sí? Entonces tenemos que y' va a ser igual a, acá tenemos constante por función, pongo la constante por la derivada de la función logaritmo, que recuerden que era 1 sobre x, ¿sí? Más tenemos la derivada del logaritmo en base 2 de x, que eso va a ser igual a 1 sobre logaritmo natural de la base, que es 2 por x. ¿Sí? O sea, va a ser 1 sobre el logaritmo de la base por todo eso por 1 sobre x, o lo pueden expresar así, es lo mismo, ¿sí? Y acá, fíjense acá que tenemos. Acá yo ya tengo un producto, entonces voy a tener que aplicar la regla del producto, ¿sí? Pongo entonces el más, tenemos. Si habría un menos acá, recuerden poner paréntesis a toda la regla del producto, ¿sí? Porque les va a cambiar el signo. En este caso no es necesario porque hay un más. Bueno, derivada del primero, que va a ser 3x cuadrado, por segundo sin derivar, más primero sin derivar, x al cubo, por la derivada del segundo, que es coseno de x. ¿Sí? Y esta sería la derivada. La pueden dejar ahí, no es necesario que acomoden mucho, ¿sí? O sea, acá lo máximo que pueden hacer es agrupar esto como un solo cociente, pero lo pueden dejar ahí, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? Está fácil, ¿no? Hasta ahora. Sí, hasta ahora sí. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver en la pizarra. A ver, aguántenme un ratito. Bueno, vamos a trabajar entonces en este que les dije que lo vean. No sé si alguien lo pudo hacer. ¿O intentaron? Yo lo intenté hacer, profe, y Bien. me salió algo. Bueno, veamos, ¿sí? A ver, chicos, acá, bueno, primero que nada la pueden acomodar, ¿no? O sea, podemos acomodarla porque fíjense que yo tengo acá dos constantes que las puedo multiplicar y ponerlas adelante, ¿sí? Entonces tenemos acá que me va a quedar, o sea, esto es igual a 10 por x elevado a la menos 2/5 por la secante de x. ¿Sí? Y ahora sí ya me voy a derivar. Y' va a ser igual a, tengo constante por toda esta función, voy a poner la constante por la derivada de la función. ¿Y qué sería, chicos? ¿Qué tienen acá ustedes? Un producto. Tenemos un producto, entonces voy a tener que aplicar la regla del producto, ¿sí? Donde en el producto, a ver, tenemos, este es el primer término del producto y este es el segundo, ¿sí? El primer factor y el segundo. Entonces vamos, derivada del primero, aplico la regla de la potencia, ¿sí? Porque tenemos una potencia menos 2/5. Entonces, primero abro paréntesis, derivamos el primero, el menos 2/5 baja a multiplicar por x elevado a la
menos 2 quintos menos 1 les va a quedar menos 7 quintos. ¿Sí? Por el segundo sin derivar, ¿sí? Con esto he derivado el primero por la derivada del segundo. Más, tenemos primero sin derivar, o sea, x a la menos 2 quintos, por la derivada del segundo. La derivada de la secante, recuerden que era secante por tangente. Secante de x por tangente de x. ¿Sí? Y esta sería la derivada. La podemos acomodar un poquito haciendo esta distributiva. ¿Qué más se puede hacer? O puedo sacar factor común la secante para afuera, ¿sí? Pero chicos, no es necesario que lo hagan. Cuando ustedes les pidan derivar y lo dejan ahí, está bien. A menos que les pidan reducir a su mínima expresión, ¿sí? Si no, caso contrario, no es necesario que lo reduzcan, ¿sí? Déjenlo como está. ¿Se entiende, chicos, cómo trabajar? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Siempre que tengamos dos constantes, ¿hay que acomodarla o se puede derivar así nomás? Podrías haber derivado así, ¿sí? O sea, yo tomo este como primer término del producto y este como segundo, ¿sí? Es lo mismo, vas a llegar a lo mismo, digamos. Por ahí Claro, porque yo hice así, digamos. No lo acomodé. no lo acomodaste. Sí, deberías llegar a lo mismo, ¿sí? Bueno, profe. No sé si llegaste a lo mismo, pero, o sea, podés trabajar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Estaría bien, digamos. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, lo dejemos acá. Bueno, yo lo único que haría acá es sacar afuera la secante. Me va a quedar 10 por la secante de x por menos 2 quintos por x a la menos 7 quintos más x a la menos 2 quintos por tangente de x. Pero como les dije, chicos, a ustedes en el parcial les piden derivar la siguiente función, derivan y lo dejan ahí. A menos que les pidan sacar dominio, bueno, ahí sí van a tener que acomodar un poco, si les piden dominio de la derivada. Caso contrario, no. Mientras más se note lo que ustedes han hecho, o sea, que quede como está, mejor, ¿sí? Les vuelvo a compartir la pantalla. Tenemos la función y igual a 1 sobre x cuadrado menos seno de x, todo eso dividido, el producto logaritmo de x por tangente de x, ¿sí? Bueno, me voy a derivar, fíjense en que tengo acá un cociente, ¿sí? Entonces voy a tener que aplicar la regla del cociente. Pero primero yo lo voy a acomodar a esto, lo voy a reescribir, por lo menos hasta que ustedes se acostumbren a derivarlo, porque después ya lo van a hacer así, a simple vista, viendo este cociente lo van a hacer, ¿sí? Pero por lo pronto lo vamos a reescribir. Yo sé que 1 sobre x cuadrado es lo mismo que decir x a la menos 2. Menos seno de x dividido logaritmo natural de x por tangente de x. Y ahora sí me voy a ir a derivar, ¿sí? Entonces tenemos y' va a ser igual a, como les decía recién, tenemos un cociente, entonces me aplico la regla del cociente, ¿sí? Derivada del numerador, ¿cuánto sería la derivada del numerador? Tenemos menos 2x a la menos 3, ¿sí? Esto sería la derivada de esto, ¿sí? Menos 2x a la menos 3, menos la derivada del seno, que es coseno de x. O sea que esto que está acá es la derivada del numerador. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, por denominador sin derivar. ¿Sí? Y bueno, no me va a alcanzar, así que yo voy a tener que seguir abajo, ¿sí? Menos, ahora ya voy a poner el numerador sin derivar, que es x a la menos 2, menos seno de x, multiplicado por la derivada del denominador, ¿sí? Y fíjense que cuando ustedes van a derivar el denominador, están teniendo acá un producto. Entonces ahora van a tener que aplicar la regla del producto, ¿sí? Voy a abrir paréntesis,
Chicos, voy a seguir acá, no sé si se entiende más o menos, si no, o sea, lo que yo voy a poner acá va a estar la parte de la multiplicación, ¿sí? Entonces tenemos derivada del cociente, del denominador va a ser derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más derivada de tangente, derivada del primero es 1 sobre x, por segundo sin derivar, más primero sin derivar, por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x. ¿Sí? Y todo esto va dividido en el denominador al cuadrado. O sea, va a ir dividido en logaritmo de x por tangente de x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Se entiende, chicos, que esto va acá a la par? O sea, esto que está acá iría a la par, ¿no? ¿Se entendió cómo he derivado? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que lo repasemos? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Bueno, chicos, ¿seguro? ¿Nadie tiene dudas? Es un poquito largo nomás, pero fíjense en que es aplicar la regla. Derivada del numerador, que es esto, por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es un producto. O sea, aplico la regla del producto para esto. Todo eso va dividido el denominador al cuadrado. Y la dejan ahí, ¿sí? No es necesario que hagan más nada. Bueno, les vuelvo a compartir entonces para que vayan trabajando en el que sigue. Fíjense que tengo y igual a x por 3 a la x, y eso a su vez está multiplicado por el coseno sobre seno, ¿sí? ¿Qué sería, chicos, coseno sobre seno? Bueno, sería cotangente, entonces nosotros vamos a reemplazar en el lugar de coseno sobre seno, voy a poner cotangente porque va a ser más fácil trabajar así, ¿sí? Entonces tenemos x por 3 elevado a la x multiplicado por la cotangente de x, ¿sí? Y ahora que nosotros ya hemos acomodado, sí me voy a derivar. Entonces vamos a decir que y' va a ser igual a... Fíjense, chicos, lo vamos a trabajar así, porque acá ustedes tienen 3 productos, ¿sí? Entonces yo lo voy a trabajar de esta forma. Voy a tomar este factor y este, o sea, voy a aplicar la regla del producto para ese producto. Y cuando me toque derivar este factor, esta parte, ahí voy a aplicar la regla del producto para este producto, ¿sí? Entonces tenemos derivada de un producto, derivada del primero. ¿Cuánto va a ser la derivada del primero? Como es un producto, también tengo que aplicar la regla del producto ahí. O sea que va a ser la derivada del primero de este producto, que es 1, por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, por la derivada del segundo. O sea, logaritmo natural de 3 por 3 a la x. Entonces, esto que está acá es la derivada de este término del producto, ¿sí? Por el segundo sin derivar, por la cotangente de x, más primero sin derivar, x por 3 a la x, por la derivada del segundo. ¿Cuánto sería la derivada de la cotangente? Menos cosecante de x al cuadrado. Menos cosecante al cuadrado de x, ¿sí? Yo le voy a cambiar acá el signo y le pongo el menos, ¿sí? Está bien, digamos, sería menos cosecante cuadrado de x. De modo que esta sería la derivada, esta que ustedes ven acá, ¿sí? Si la quieren acomodar, como ya les dije, no es necesario que lo hagan a menos que se les pida, ¿sí? Pero a ver, acá yo puedo sacar factor común para afuera, el 3 a la x, ¿sí? Y me va a quedar y' igual a 3 a la x por cotangente de x, la voy a poner adelante, por 1 más logaritmo natural de 3 por x, menos x por 3 a la x por la cosecante al cuadrado de x.
Sí, ahí la acomodé un poquito, pero está bien si lo dejan acá, así como está, ¿sí? Porque incluso ahí se nota bien todos los pasos que ustedes han hecho, ¿sí?